Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Liseta Alegría, yo soy becada de pediatría de tercer año, estoy rotando por ambulatorio. Y esta es una presentación, en realidad, una mini presentación cortita de trastorno del espectro autista en primera infancia, principalmente el enfoque en lo que es el diagnóstico precoz. No, ¿qué pasó? Ahí sí. Ah, no. Entonces, como introducción, el autismo en general es un vocablo que deriva de la palabra griega autos, que significa de uno mismo. En general, el TEA lo podemos definir como, muy a grosso modo, como un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo que está caracterizado por dificultades en la comunicación social de inicio precoz y conductas e intereses usualmente repetitivos y restringidos. Algunos datos sobre epidemiología. Anteriormente el autismo era considerado como una condición relativamente rara. Sin embargo, datos epidemiológicos más recientes han alterado esta última percepción. Según el CDC, se estima que la prevalencia del TEA es de 1 en 68 en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos, y es 5 veces más común entre los varones que en las niñas. Existe una creciente prevalencia por el aumento de la conciencia social y la mejora en el reconocimiento y la detección de este trastorno. Y en el fondo, algunos autores postulan que esto es una de las causas, que la prevalencia en sí misma haya aumentado, en el fondo, porque ahora se conoce más, está mucho más difundido y el diagnóstico se hace precoz. O se hace más el diagnóstico, incluso muchas veces a través de la sospecha de los padres. Si pueden ver en la gráfica, sale un poquito borroso, pero se ve en el fondo, según el año de la encuesta, que la prevalencia ha ido al alza sostenida dentro de los últimos años, ya desde los 2000 en adelante. Algunas cosas en el fondo como generales, la conceptualización, la definición y los criterios en sí mismos del TEA se ha ido modificando y complementando a lo largo de las últimas décadas. Han pasado por varias definiciones dentro de las últimas como más o cambios más importantes, el cambio que se hizo del DCM4 al DCM5. En el fondo el DCM4 tenía un enfoque como mucho más categórico, en el cual tenían que cumplir los criterios para poder encajar dentro de ciertos como diagnósticos, y ahí estaba como la distinción clásica que uno puede conocer o que la misma gente hace, que es la distinción entre el trastorno autista, por ejemplo, el trastorno de Asperger, pero el DCM5 en el fondo viene a eliminar esto y a introducir este contexto, o sea, este concepto de que es un espectro, ¿ya? Eso es como el cambio más importante. Y en el fondo la definición de trabajo es la definición del DCM5, y dentro de esta definición una de las cosas más importantes que puntualiza es que existen alteraciones, como ya había mencionado, en la comunicación y en la interacción social, y eso los agrupa en una sola área, y además patrones restrictivos y repetitivos en el comportamiento, intereses o actividades. Vamos a ir puntualizando cada una de ellas. Las alteraciones de la comunicación y la interacción social pueden estar dadas por una deficiencia en la reciprocidad emocional, una deficiencia en la comunicación no verbal o dificultades para ajustar el comportamiento en distintos contextos sociales. Y respecto a los patrones restrictivos y repetitivos, en el fondo puede ser movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitiva, la insistencia en la monotonía, la excesiva inflexibilidad en las rutinas o en patrones como ritualizados, que eso igual es algo como bastante conocido y difundido. Los intereses también, intereses muy restrictivos o fijos, que a veces pueden ser como llamar la atención o ser anormales en cuanto a la intensidad o el foco de interés, o existir hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, o interés inhabitual por aspectos sensoriales de su entorno. De este segundo como criterio del DSM-5, en el fondo se exige que sean 2 de 4. Y además es importante que los síntomas tienen que estar presentes desde las primeras fases del periodo del desarrollo. Los síntomas
causan un deterioro significativo en lo social, laboral o en otras áreas del funcionamiento, y no se explican además por alguna discapacidad intelectual o por algún retraso global en el desarrollo. Y además se introducen en el fondo los criterios como de gravedad, existiendo según como la severidad en sí misma, 3 grados, el grado 1, 2, 3, y que en el fondo tiene que ver con la necesidad de ayuda que necesiten estos individuos para poder desenvolverse, ya sea en la comunicación social y además los distintos comportamientos que ellos van presentando. Por ejemplo, en el fondo el grado 3 es el que necesita una ayuda muy notable, que son los individuos que tienen una mínima o casi nula comunicación social y con una marcada interferencia en actividades de la vida diaria. Y el grado 1 en realidad son manifestaciones más sutiles, a veces los diagnósticos se hacen a edades más tardías. Esto es muy general respecto, porque si no, en el fondo esto da como para una presentación completa, pero dentro de la etiopatogenia, si bien no es 100% conocido, se describen que hay factores genéticos, se ha descrito una asociación, por ejemplo, que entre 50 a 200 veces más prevalente el autismo en hermanos que en la población general. Hay algunos genes individuales en algunos cromosomas, por ejemplo en el cromosoma 2, en el 4, en el 6, que se han asociado al autismo, y además cuando se hacen estudios en gemelos, por ejemplo, es mucho más importante la asociación cuando son gemelos monocigotos versus que dicigotos. Entonces eso también en el fondo nos evidencia que hay una base genética, una heredabilidad en ese sentido. Respecto al desarrollo neural en sí mismo, o sea, hay cambios que se producen, que se han evidenciado estructuralmente a nivel cerebral. Por ejemplo, se ha descrito que hay cambios a nivel de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Por ejemplo, algunos estudios de neuroimágenes muestran que los ventrículos están más agrandados en los pacientes con autismo, y además hay como ciertas atipías en la diferenciación de las capas neuronales. Entonces eso también en el fondo nos habla de que hay un sustrato orgánico, el que genera esta como red neuronal distinta, y por eso funcionan de una manera distinta a lo que nosotros conocemos como normalidad. Hay factores ambientales también que se han postulado. Es bien conocido que en algún tiempo incluso difundido entre la población la asociación, por ejemplo, con las vacunas. Sin embargo, a través de los estudios posteriores es súper importante dejar en claro que no hay una asociación como directa con las vacunas, sobre todo, por ejemplo, con la tresvírica, que fue una de las primeras que se postuló, y el estudio que salió como a la luz en relación a esto, es un estudio que después se desestimó en el fondo la evidencia, no es un estudio que sea un estudio confiable. Entonces eso es importante decírselo a los pacientes, por ejemplo a los papás de un niño, si tienen otro niño, en el fondo que no vayan a querer ponerle la vacuna. Y hay mecanismos en el fondo también epigenéticos que regulan la expresión de todo esto, entonces también hay factores que influyen en ese sentido. ¿Qué cosas son relevantes respecto al diagnóstico, que en el fondo era como el foco principal de esto? Es que no hay marcadores biológicos, ni de neuroimágenes, ni test genéticos que nos puedan como hacer el diagnóstico. Es indispensable el análisis de la historia del desarrollo del individuo y la evaluación y observación directa del mismo. Las investigaciones, las últimas investigaciones han descubierto que en un porcentaje importante, incluso hasta un 25% de los niños o niñas, el diagnóstico puede cambiar como resultado de una intervención temprana, y de ahí la importancia del diagnóstico precoz. Entonces, ¿cuándo se considera que un diagnóstico es precoz? ¿Ya? Cuando el diagnóstico se hace a una edad óptima para la intervención, y se ha encontrado que los mayores beneficios son hasta los 4 o 5 años de edad, de hecho hasta como los 4 años. Y es importante que se estima que en un 50% de los casos puedan detectarse ya desde los 14 meses.
¿Cuáles son como las dificultades para el diagnóstico precoz? Una, que los criterios actuales como que carecen de elementos específicos que nos den cuenta de los determinantes del desarrollo del niño, o sea, cómo nosotros poder ir a puntualizar este diagnóstico en un niño en su edad en particular. Por ello, en el fondo, algunos investigadores postulan que el uso como exclusivo de los criterios en sí es una causa del retraso en el diagnóstico. Además, por ejemplo, las conductas repetitivas, por ejemplo, pueden ser mucho más frecuentes después de los 2 años. Y algunas manifestaciones clínicas además sufren algunos cambios en la medida de que transcurre la edad, y además hay algunos pacientes que tienen alta comorbilidad, entonces a veces se asume que en el fondo es en relación a la patología, a otra patología de base, y se desestima la sospecha diagnóstica. Para en el fondo poder enfocarnos en esto que es el diagnóstico precoz, tenemos que entender y poder hacer la diferencia entre qué es lo que es un desarrollo normal y qué es lo que es un desarrollo normal. En el fondo, en las áreas en las que tenemos que centrarnos son en las áreas del el lenguaje, el motor, el desarrollo social, y poder evaluar ciertas como actividades que integran todo esto que es como el juego y la comunicación social en sí misma. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Respecto al desarrollo motor, las habilidades motoras y la comunicación están intrínsecamente relacionadas, y se ha observado retraso en el desarrollo motor en los niños con trastorno del espectro autista. Eso es como una de las primeras señales de alarma. Respecto a lo que es la comunicación social, una cosa bastante importante es la atención conjunta, que se empieza a desarrollar como alrededor de los 6 meses y ya está como más establecida al año. En los niños con trastorno del espectro autista tiene un desarrollo tardío o bien no hay desarrollo de la misma. Los gestos protodeclarativos, por ejemplo, como el apuntar o el hacer referencia a algo, aparecen más tarde o definitivamente no aparecen. Si la severidad en el fondo es mayor, estos gestos no aparecen. Existen conductas de petición preverbal, utilizan gestos comunicativos para lograr captar la atención como una conducta útil. Hay signos de alarmas en el fondo que hay que evaluar, como las pataletas y la instrumentalización, o sea, el hacerse referencia a las personas, pero más bien como un objeto. También algo importante y que en el fondo es bastante fácil de evaluar o de quizás sacarle el dato a los padres, por ejemplo, el interés en los rostros debería estar relativamente desde recién nacido, la mirada al rostro ya establecida al mes, la sonrisa social a los 2 meses. O sea, si ya a los 3 meses tenemos un niño que no tiene sonrisa social, eso también es un signo de alarma, y en el fondo es una edad súper precoz. Quizás no nos va a permitir hacer el diagnóstico en ese momento, pero sí hacer un seguimiento más exhaustivo de ese niño. Y de hecho es algo que se evalúa en las pautas del control del niño sano, en la pauta del mes, y después en el control del tercer mes, al menos que son los controles que hacen los médicos en APS, se evalúa la presencia de la sonrisa social. Posteriormente ya el establecer sonrisas moduladas por la interacción, la respuesta al nombre, que tiene que estar entre los 4 a los 6 meses, ya, francamente, si no hay una respuesta al mes, por ejemplo, al año, eso es un signo que hay que poner atención. La imitación de gestos, que se describe que puede estar desde los recién nacidos, pero ya imitación de acciones desde los 6 meses también en adelante. Respecto al desarrollo del lenguaje, el lenguaje comprensivo en general, los pacientes con trastorno del espectro autista tienen una comprensión verbal disminuida, y a veces, o si no, poca atención a la voz. Eso a veces es algo que le puede llamar a los papás, que a veces lo describen como que están en su mundo, que no pescan mucho las órdenes. Eso es algo que nos tiene que hacer sospechar. Y respecto al lenguaje expresivo, no hay desarrollo de la protoconversación, que en el fondo en la fase preverbal, que ya debería estar como bien establecida entre los 8 o 9 meses. Se ve la imagen ahí con el fondo el típico niño que uno le balbucea o le repite las cosas, o que pareciera que hablan como en un lenguaje propio. En ellos no está establecido. El llanto es un llanto monótono, no hay inflexiones de la voz, y por lo general suelen estar asociadas pataletas y autoagresión. Respecto también al desarrollo del lenguaje, se describe que tienen un lenguaje estereotipado o repetitivo, la presencia de colalias, que si bien pueden ser
estar dentro de un desarrollo normal dentro de los primeros meses. Estas además son más prolongadas y son colalias. Por lo general la colalia normal es como de una o dos palabras, no más que eso. Estos son normalmente frases más largas y ya cuando somos grandecitos pueden ser en el fondo más tardías, repetir comerciales, programas de televisión. Tienen además un lenguaje idiosincrático, alteraciones en la prosodia, en la pragmática, y después ya puede estar en el fondo una regresión del lenguaje que ocurre un poco ya más tardía, entre los 18 y los 21 meses, entre el 25 y el 30% de los niños con TEA. Y además va asociada a la desaparición de gestos y de contacto visual. Un aspecto importante también que en el fondo que es fácil de preguntar a los padres, o que a veces a los padres les puede llamar la atención, o a los padres o al cuidador, es el comportamiento en el juego. La evolución del juego en general tiene como ciertas etapas. Un juego sensorial, motriz por lo general, que es a los 4 meses, que va evolucionando después a un juego más interactivo entre los 8 y 10 meses, y después del año ya el juego imitativo y funcional, y el juego simbólico entre los 18 y los 20 meses. Los niños en el fondo con trastorno del espectro autista se quedan como detenidos en el juego sensorio-motriz, tienen poco interés en los juguetes o un interés inusual en las partes del juguete. Y el juego funcional pudiera estar presente, pero el juego simbólico rara vez se desarrolla, o si es que se desarrolla mucho después de los 2 años. Y prefieren los juegos de construcción o los videojuegos. También respecto a las conductas repetitivas, las estereotipías y las conductas repetitivas pueden ser normales en el desarrollo. Aparecen desde los 6 meses y desaparecen antes de los 4 años. Las más frecuentes son las estereotipías de aleteo, pero en el fondo los niños con trastorno del espectro autista estas estereotipías son mucho más frecuentes, y el juego repetitivo es más frecuente e interfiere en el desarrollo del juego simbólico. Respecto a la atención, algunos pueden ser distraídos en extremo, tomar y dejar un objeto en el fondo al azar, sin poder llegar como a elaborar un juego con el mismo, y otros pueden mostrar como una atención extraordinariamente prolongada para actividades seleccionadas, por ejemplo jugar con el computador, ver una película. Y algo importante, los patrones de comportamiento es la rigidez, la insistencia en seguir rutinas exactas y la enorme dificultad que tienen para poder cambiar de actividades. Eso es como uno de los rasgos más característicos. Y también hay otras alteraciones, bueno, eso ya lo habíamos visto, los intereses en el fondo con objetos de apego inhabituales. Y respecto a las estereotipías, dentro de las que se describen es el balanceo, las muecas faciales, el aleteo de manos, el retorcer los dedos, la deambulación, manipular el cabello o correr en círculo. Pueden haber hipersensibilidad a los estímulos, por ejemplo los estímulos sonoros, aversión a algunos alimentos o algunas texturas, pueden ser hiperactivos, y el perímetro cefálico se describe que es como mayor. Es importante considerar que hay ciertos como factores de riesgo, o en el fondo hay ciertos individuos en los que hay que ponerle mucho más atención. Si bien en todos los niños hay que vigilar el desarrollo psicomotor, a estos niños hay que poner una atención mayor. Por ejemplo, los niños que tienen un hermano con un trastorno del espectro autista, que tienen antecedentes parenterales de esquizofrenia, de psicosis o de trastornos afectivos, antecedentes paternos de otro trastorno mental o del comportamiento, edad materna mayor de 40 años, edad paterna entre 40 y 50 años, los niños que son con bajo peso al nacer, y dentro de estos mismos, en particular, los recién nacidos pretérminos menores de 35 semanas, o que hayan estado en una UCI neonatal, los niños en los que se evidencia alguna dismorfia al nacer, el género masculino, que ya habíamos mencionado que era más frecuente, los que tengan el antecedente de haber tenido amenazas de aborto antes de las 20 semanas, y también el residir en ciudades grandes o en los suburbios cercanos a una ciudad grande.
Y además hay ciertas condiciones asociadas, como habíamos mencionado, que hay alta comorbilidad, por ejemplo, si hay discapacidad intelectual, el síndrome de X frágil, esclerosis tuberosa, si es que existió alguna encefalopatía hipoxico-isquémica, encefalopatía epiléptica, espasmos infantiles, parálisis cerebral, síndrome de Down, distrofia muscular y la neurofibromatosis. Esto en el fondo es respecto a las herramientas como de screening. Existen ciertos mitos, por ejemplo, que no existen instrumentos para poder hacer screening en preescolares. Eso no es real, vamos a ver algunos de los screening. Y que se necesita como una gran formación previa para poder aplicar estos instrumentos. La verdad es que no se requieren como capacitaciones en la aplicación del instrumento en sí mismo, pero incluso se describen que pueden ser aplicados para profesionales. El cribado no toma mucho tiempo, los test que se aplican son cortos, fáciles de realizar, que se pueden incluir, por ejemplo, en un control rutinario de supervisión de salud y además que estas herramientas en el fondo no son desvinculadas de la información que nos puedan aportar los padres. Porque se describe que los padres alrededor de los 2 años, incluso un poco antes, ellos ya pueden referir como la sospecha diagnóstica. Entonces y muchas veces el diagnóstico se llega por la sospecha inicial de los padres. Entonces es una señal a la que hay que prestar atención. Dentro de las herramientas de screening, en general el screening es una prueba breve que se realiza en una población determinada para detectar el riesgo, no hace el diagnóstico, sino que los individuos que tienen riesgo de presentar cierta condición, y se ha descrito que los screening en detección temprana de TEA reducen hasta un 68 o un 70% el tiempo de diagnóstico. Y por lo consiguiente, que es en el fondo una de las cosas importantes, la derivación a la intervención respectiva. Esta es una de las escalas más validadas, que es la lista de verificación modificada para el autismo en niños pequeños, que se puede aplicar desde describen desde los 16, incluso 18 meses, ¿ya? Y es una escala que cuenta con 20 preguntas, ¿ya? No la puntualicé completa, si quieren, bueno, yo creo que la conocen, pero que les puedo pasar la presentación igual. Y también esta otra que es el QChat, que se puede aplicar desde los 18 a los 24 meses, con una sensibilidad del 0,99, una especificidad del 0,83. O sea, son altas, de hecho, no la puse acá, pero la sensibilidad del MChat igual es similar, son bastante sensibles y específicas ambas. Y en el fondo el A22 se describe en la literatura como el gol estándar para el diagnóstico observacional. Se incluyó en sí una evaluación estandarizada, semiestructurada, de la comunicación, de la interacción social, del juego, del uso imaginativo y de los intereses restrictivos y las conductas repetitivas. Tiene una sensibilidad escrita de un 0,84 y una especificidad global de 0,97, o sea que son bastante altas. Y va por distintos módulos dependiendo de la edad. Se puede aplicar hasta la edad adulta, pero hay en una última versión un módulo que es el módulo T, que en el fondo se puede aplicar desde los 12 a los 30 meses. Bien. Así que eso. Buenísimo.